Queridos alumnos, queridas alumnas, qué gusto volver a verles. Muy buena tarde para todos ustedes. Damos gracias a Dios por tener este privilegio de caminar juntos en este aprendizaje que en lo particular siempre lo considero una hermosa aventura del conocimiento de este libro maravilloso que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y que es algo especial en nuestras vidas, pero que a veces lamento mucho que nosotros, siendo la iglesia del libro, poco sepamos del libro, ¿verdad? Poco sepamos de su formación, de la forma en que fue elaborado y demás. Pero siempre es una hermosa aventura, digo yo, el reconocer cómo la mano amorosa de Dios y la guianza de su espíritu fue sorteando muchos obstáculos, muchos vaivenes, para que, bueno, hoy podamos nosotros disfrutar de esta palabra de Dios que viene a ser revelación de Dios e inspiración divina. Bueno, vamos ahora a avanzar, queridos hermanos, en dos conceptos que son fundamentales en cuanto a la formación del texto sagrado. Como les dije y les he repetido hasta el cansancio, la Biblia no nos cayó del cielo. La Biblia es un libro o libros, ¿verdad? Que tuvieron su propio nacimiento, su propia formación, su propia estructura, su propio cauce. Es como muchas vertientes, ¿no? Muchas vertientes que finalmente desembocaron en un solo cauce y hoy tenemos ya la Biblia como la conocemos actualmente. Estos dos procesos influyeron de manera decisiva en la conformación del texto sagrado, que es la tradición oral y la tradición escrita. Estas dos tradiciones es importante que podamos conocerlas al menos de manera general. No voy a profundizar sobre ello porque evidentemente cuando vayamos avanzando en las materias, cuando veamos introducción al Antiguo Testamento, introducción al Nuevo Testamento, cuando veamos cada sección en particular, cada libro en particular, nos iremos dando cuenta cómo estos procesos de formación oral y de formación escrita están muy presentes y muy visibles en el texto sagrado. Así que hoy lo vamos a ver de manera generalizada y voy a voy a proyectar la presentación para guiarnos en ella. Y entonces vamos a mirar ahora las formas en que el texto bíblico se transmite. Como dije, la Biblia no nos cae del cielo. Tiene su propio proceso, pero ¿cómo fue este proceso? A veces nosotros pensamos, o al menos yo en lo particular, en este crecimiento y acercamiento a la Biblia, siempre me imaginaba que alguien escribió, ¿no es cierto? Tomó algo para escribir y bueno, empezó la Biblia escribiéndose en el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre el caos, sobre el abismo. Entonces yo siempre pensé, ¿verdad?, que lo primero que se escribió en la Biblia, pues fue Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Y que después alguien siguió escribiendo de esa forma, luego vino el tema de Adán y Eva, luego vino el tema del diluvio, la torre de Babel, etcétera, etcétera. Y cuando uno se acerca al texto sagrado, uno se da cuenta que ni Génesis 1:1 fue lo primero que se escribió, ¿verdad? Este texto que nosotros encontramos en el capítulo 1 y capítulo 2 del Génesis, se escriben muchos, muchos, muchos siglos después de que las cosas sucedieron. Y tampoco, ¿verdad? Es una historia, eh, ¿cómo es? Sí, una historia contada de manera secuenciada, eh, sino que ha sido una historia que se ha ido armando, que se ha ido elaborando, reelaborando. Y entonces, para esta formación, esta transmisión del texto bíblico, primero juega un papel muy importante la transmisión oral o la tradición oral. ¿Qué significa esto?
Bueno, significa que cuando nosotros vemos el tema de la transmisión oral, nos damos cuenta primero que uno de los aspectos primordiales en la transmisión del texto bíblico es de la oralidad, es decir, de boca en boca, ¿verdad? Porque, insisto, cuando los hechos que narra el texto bíblico no hay todavía escritura. En los personajes del mundo de la Biblia, uno de los aspectos importantes en la vida del pueblo era la genealogía familiar. Por eso ustedes mirarán que principalmente en el Antiguo, bueno, en el Nuevo Testamento también encontramos muchas genealogías, porque era parte fundamental, porque en estas genealogías familiares se transmitía en cada familia de padres a hijos, y eso vendría a ser como un censo, como un registro de las personas. Asimismo, tanto las reglas de vida, es decir, las ordenanzas o las costumbres o las formas que desarrollaban las personas en la antigüedad, las tradiciones de los nómadas, es decir, de personajes que iban de camino en camino o no se asentaban en un lugar fijo, e incluso las confesiones de fe, ¿verdad? Se recitaban, se transmitían por la tribu en las ceremonias religiosas, que eso era un papel. La religiosidad en el mundo antiguo, queridos alumnos, era fundamental. La religiosidad del mundo, que no vamos a entrar en el mundo, en el tema de las religiones, pero la religiosidad en el mundo antiguo no es como hoy nosotros la podríamos considerar. Era mucho más profunda, mucho más piadosa, e incluso si esta religiosidad no fuera de Israel, incluso de otras culturas o de otras civilizaciones, los ceremoniales religiosos, los sacerdotes que ministraban en los distintos templos de las distintas culturas, era sumamente importante y sumamente piadoso. Hoy ya los vemos con otras connotaciones, pero en el mundo antiguo, el mundo espiritual y el mundo religioso era muy valorado. Y entonces todas estas cosas, hermanos, que se decían, bueno, vos sos hijo de Rubén Marín, ¿no? Y a su vez, tu papá fue hijo de Fausto Marín. Y esto se hacía de manera oral. Entonces el hijo iba recordando y entonces cuando tenía sus hijos le decía, mira, fue tu abuelo, tu bisabuelo, etcétera. Cómo tenían que comportarse la tribu, cómo tenían que, que, eh, tener el comportamiento religioso en las sociedades en que se desarrollaban, se hacía de manera oral. Y el proceso de memoria, hermanos, era un proceso muy interesante. Este proceso de memoria, ¿verdad? Es muy diferente a nuestra memoria occidental. El proceso de memoria que tenía el antiguo Oriente era un proceso mucho más fiel que ahora, ¿verdad? Eh, Hoy a nosotros se nos olvidan las cosas, tenemos que trabajar con agendas, tenemos que trabajar con anotaciones y aún así nos olvidan un montón de cosas. Esto no sucedía en la antigüedad, ¿verdad? Las culturas y las costumbres antiguas preservaban en la memoria de las colectividades o de los grupos de personas lo más intacto posible. Pero, como todo proceso de transmisión oral, pues no siempre se conservaba el mensaje original. No sé si ustedes alguna vez jugaron, seguramente, jugaron el tema ese del teléfono descompuesto, ¿verdad? Donde un grupo de personas, una persona le dice al oído a otra persona y esa persona le pasa a otra persona y al final el mensaje que da la última persona es muy distinto al mensaje original. Esto propició, queridos alumnos, que cuando se empezara a desarrollar las tradiciones que nosotros encontramos en la Biblia, por ejemplo, las tradiciones de los patriarcas, de Abraham, el patriarca Isaac, el patriarca Jacob, el patriarca José, ¿no es cierto?
jugar a la memoria colectiva de una manera impresionante y que de generación en generación, ¿verdad? Iban transmitiendo estas tradiciones, estas historias de estos grandes personajes, ¿no es cierto? Que hacía que el pueblo judío o el pueblo de Israel las conservara en su memoria, pero no siempre, ¿verdad? Se conservaba el relato original, sino que cada vez que se transmitía de alguna otra manera, alguien o le aumentaba, o le quitaba, o le adornaba, o hacía que el mensaje fuera diferente. Este es un proceso natural que toda tradición oral tiene, ¿verdad? No solo en en el pueblo de Israel, sino también en cualquier otra civilización. Quizá echando a andar un poco nuestra imaginación y pensando el desarrollo de las culturas que, insisto, no tienen que verse a la luz de nuestra cultura occidental, porque estamos ante pueblos nómades, estamos ante pueblos del antiguo Próximo Oriente, estamos ante culturas muy antiguas, ¿no es cierto? Que son muy distintas a nuestras cosmovisiones, ¿ok? Entonces, el texto bíblico no se desarrolla en nuestros ambientes hoy del siglo XXI y de una cosmovisión, insisto, occidental, sino más bien tenemos que situarnos en el proceso evolutivo de la historia que el texto mismo nos está narrando, ¿verdad? Entonces, podríamos imaginarnos que quizás en una noche de frío junto al fuego fue cuando comenzó a contarse la historia de Israel. Alguien empezó a platicar y decir, bueno, quiero contarles una historia que yo recibí de mi padre, él recibió de su abuelo, etcétera. Y quizás fueron los ancianos que recordaban las andanzas de los antepasados famosos. Llegaron más tarde los grupos del desierto, que eran estos grupos del desierto, tenían una constante comunicación por el medio de vivencia o de economía que ellos tenían. Entonces, las caravanas que transitaban por el desierto iban por muchas partes, ¿no? Y siempre iban contando historias, siempre iban escuchando historias de alguna parte y mientras viajaban contaban la misma historia en otro lado. Insisto, a veces exageraban algunas cosas, y se podía aplicar incluso a lo que sufrió Israel en Egipto, cómo fue la terrible marcha hacia la tierra prometida, cómo Dios se revela a Moisés. Este proceso de formación en la mentalidad de la colectividad del pueblo de Israel fue permitiendo que este pueblo transmitiera de generación en generación estas historias fundantes, que fue lo que le dio sentido al pueblo. Todo pueblo que nace, incluso el pueblo de Israel, necesita saber su origen, necesita contar su historia, ¿no? Necesita saber de dónde viene, necesita conocer su origen. Y es así entonces como estas historias que se van pasando, insisto, primero los ancianos, los grupos del desierto, se unirían más tarde los poetas populares. Los poetas que con tal de ganar una buena comida o una buena ganancia para seguir sus viajes, hacían los cantos de las gestas históricas y en este caso, por ejemplo, la gesta contra los filisteos, que hablaba de las grandes guerras que existieron, por ejemplo, en la conquista de la tierra de Palestina, cuando Josué pasa para conquistar la tierra. Y entonces estos poetas, ¿verdad? Escuchando las historias que pueden tener un trasfondo histórico, le agregan elementos poéticos, elementos líricos, elementos de música, y entonces se desarrolla un género literario en estas historias, ¿verdad? Que se van contando, insisto, de generación en generación, que van tomando una forma conforme pasa el tiempo para llegar hasta el estado en que nosotros lo tenemos. No podrían faltar el aspecto cultural en el caso de los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes que las peregrinaciones anuales a los santuarios, tanto del norte, el templo de Silo, luego el templo de Jerusalén,
Relataban al pueblo cómo Dios se apareció en ese lugar y que hacía de esos santuarios, ¿no es cierto?, aspectos muy especiales. Estos elementos, estos personajes, estas historias que se iban contando, ¿no es cierto?, en los estados más primitivos de un pueblo que empieza a crecer, que empieza a instalarse dentro del mapa geopolítico que existía en ese momento. Porque he de recordarles, queridos alumnos, ¿verdad?, que cuando Israel aparece como pueblo, Israel es relativamente joven en relación a los otros pueblos que lo rodean, ¿verdad? Los sumerios es una cultura muy antigua, más antigua que Israel. Los babilonios son una cultura mucho más antigua, los egipcios es una cultura más antigua, todos los pueblos mesopotámicos, ¿no es cierto? Son culturas mucho más antiguas que ya habían desarrollado muchas cosas, ¿no es cierto? Cuando Israel florece como pueblo. Entonces, cuando Israel empieza a tomar conciencia de que es un pueblo, de que es una nación, de que es un pueblo elegido por Dios, es como empieza a contar sus historias y las empieza a conservar de una manera celosa, ¿verdad? Pero que evidentemente, insisto, en este proceso de transmisión oral empiezan en algún sentido a deformarse las historias originales, pero nunca se pierde, nunca se pierde el sentido de la historia original. Nunca se pierde. Tal vez los detalles sí, pero no las historias en particular. Así que, de boca en boca, ¿verdad? Transmitidas de manera oral, comienzan a conservarse y a enriquecerse las tradiciones históricas de Israel. Empiezan a armarse los círculos de tradiciones, ¿no? Principalmente de los patriarcas. Círculos interesantísimos que ya los vamos a ir desglosando cuando entremos a hablar sobre el Pentateuco. Pero son historias que se van entretejiendo, ¿verdad? Pero que son historias que se van seleccionando, ¿verdad? Que se van seleccionando. Y empiezan a enriquecerse esas historias de Israel. No fue, según los estudiosos, queridos alumnos, que en torno al siglo X, cuando empieza la monarquía, ¿verdad? Empieza la monarquía en el pueblo de Israel. Recuerden que el primer rey que existe en Israel es Saúl, ¿verdad? Y luego sigue David y Salomón, los tres grandes reyes que reinan en un pueblo unificado, se les llama, ¿no? Y se cree, queridos hermanos, que para el siglo X, antes de nuestra era, en torno a la corte real, se empieza a desarrollar el sistema monárquico, ¿verdad? Un sistema monárquico que copia, insisto, a los sistemas monárquicos que ya para ese tiempo las distintas civilizaciones ya tenían. Y algo que fue muy interesante para las civilizaciones antiguas era la preservación de sus historias mediante la escritura. Y se cree que para el siglo X, insisto, en torno a las cortes reales, surge una figura que se le llaman los escribanos, ¿verdad? Los escribanos. Los escribanos no era otra cosa más que los que transmitían ya, empezaban a escuchar las tradiciones orales, empezaban a recopilar las tradiciones que se venían sosteniendo durante el tiempo en el pueblo, entre las personas, y las ponían por escrito. Así que, para el siglo X, insisto, el sistema monárquico empieza a desarrollar una cultura más elevada, y entonces a ellos les interesan otras cosas para escribir, ¿no? Y entonces empiezan a escribir, por ejemplo, algo que para nosotros no tendría ningún sentido, ¿no? Aunque está en la palabra de Dios, pero no, para nosotros no tiene ningún sentido saber los gobernadores, el nombre de los gobernadores del reino de Salomón. Sin embargo, aparecen, ¿no? Aparecen. En el libro de los reyes aparecen los nombres de los gobernadores de Salomón. E insisto, para nosotros no tiene en lo absoluto mayor relevancia, ¿no?
Empiezan a escribirse los distritos en que se divide el reino, el lento proceso de la construcción del Templo de Jerusalén, que insisto, para nuestro contexto actual, pues no nos sirve de nada saber cuánto tiempo se terminó de construir el Templo de Jerusalén. Ahora no existe más, no creemos que el templo, aún construyéndose un tercer templo, no creeríamos nosotros que ese templo sería el único lugar donde nosotros podríamos adorar, pero empiezan a ponerse por escrito el proceso de construcción del templo, del palacio, los numerosos objetos de culto, de adorno. Hay una especificación muy minuciosa, ¿no? De todos los artículos, artefactos, cortinado, elementos, etcétera, etcétera, que estaban en eso. Y entonces todos ellos, como algo que Israel tenía, hermanos, para ese momento, es que Israel no quería que su identidad como pueblo se empezara a diluir en medio de un montón de pueblos que lo rodeaban. Entonces ellos tenían que reasumir su responsabilidad, ¿no es cierto? Y tendrían que, de alguna u otra manera, dejar constancia de que esto no se perdiera con el paso del tiempo. Pero recuerden que hasta este momento, estamos hablando del siglo X, ¿verdad? Donde se desarrolla ya la época monárquica del pueblo de Israel, todo viene con tradición oral. Todo viene con historias que se han preservado en la memoria de las personas y que en algún momento alguien dijo, no podemos seguir esta línea de mantener nuestros recuerdos en la memoria de las personas, así que tenemos que ponerlas por escrito. La transmisión oral jugó un papel decisivo en los procesos de formación. Primero veamos ese punto, ¿verdad? Los procesos de formación. Es decir, cómo empiezan a tomar forma, cómo empiezan a tomar vida, diríamos, los distintos relatos que se vienen haciendo. Cómo empieza a tomar forma la manera en que Moisés, por ejemplo, fue rescatado, puesto en una cesta de mimbre y fue salvado del decreto de Faraón. La transmisión oral jugó un papel importante en la formación, pero también jugó un papel muy importante en la interpretación de esos eventos. Porque en la medida en que se iban transmitiendo estos relatos que nosotros encontramos en el texto sagrado, la gente iba pensando y le iba dando sentido y decían, esto pasó por esta situación, esto pasó por aquella otra situación. Y entonces empezaban a interpretar, ¿verdad? Empezaron a interpretar eso. En los momentos iniciales, cuando la palabra viva de narradores y profetas se convirtió en texto escrito, cuando, insisto, los profetas empiezan a anunciar sus oráculos o empiezan a anunciar sus mensajes proféticos, hasta donde sabemos, muchos de ellos lo hacían de manera oral, ¿verdad? No es de que decían, a ver, me voy a sentar, voy a escribir mi discurso que voy a dar al pueblo y entonces se los voy a leer. El profeta se paraba en la plazoleta del pueblo y el pueblo se juntaba y el profeta hablaba. No fue sino, por ejemplo, el profeta Habacuc recibe la indicación de parte de Dios y le dice, bueno, pone por escrito todas estas cosas que yo te estoy diciendo. Así que, cuando solo existe esta palabra, esta fuerza de la narración eh, hablada, hasta que alguien toma esa palabra hablada, ¿verdad? Y la pone por escrito. Y en los momentos finales, cuando lo escrito comienza a ser interpretado y empiezan a pensarse, recuerden que los sabios de Israel empiezan a reelaborar su propia teología a partir de esos eventos, a partir de esas historias. Los sabios de Israel empiezan a producir su propia teología, empiezan a reinterpretar las situaciones, ¿no? A la luz de las circunstancias históricas que están viviendo. Primero en forma oral y luego
sirviéndose de los materiales de la tradición oral. Por lo tanto, la transmisión oral adquirió una relevancia muy importante, muy importante. Debemos, gracias a la tradición oral, lo que hoy tenemos por escrito. Así que era importante la transmisión de conocimientos, tradiciones, reglamentos, leyes, circunstancias, nombres, distritos, repartición de tierras, genealogías, crónicas, etcétera, etcétera. Ujú. Que todo eso era importante para Israel. Quizá para nosotros hoy ya no es tan importante, ¿verdad? Porque si usted empieza a leer el libro de los números en el Pentateuco, pues se va a dar cuenta que hay dos grandes censos de personas que a nosotros no nos interesan en lo absoluto. Pero sí lo era para ellos, sí lo era para Israel, ¿verdad? Y por eso se mantiene de forma escrita. Así que, en este sentido, la revelación de Dios en los acontecimientos de la historia se transmite en un principio de forma oral. Todas las cosas que se van desarrollando en torno, insisto, a las grandes figuras, iniciando por Abraham, ¿no es cierto? Iniciando luego por los tres grandes patriarcas, las tradiciones de José, que fue algo muy interesante, ¿verdad? Fíjense que Génesis utiliza muchos capítulos para narrar las tradiciones de José, y José no era el primogénito de Jacob. A los otros hijos no les da mucha importancia, quizá porque las tradiciones que se forjaron en torno a los otros hijos de Jacob, pues no eran importantes. Hay alguna que otra mención y algunas menciones medias negativas, pero fue interesante cómo el pueblo guardó estas tradiciones en torno a un personaje llamado José, porque José, ay, ya, ya voy a meter a explicar, pero no me voy a meter, pues si no los voy a complicar. Entonces, lo único que quiero decirles es que las tradiciones que se van forjando, ¿verdad? Estas historias que se van manifestando, Dios va yendo de poco a poco, de manera progresiva, revelándose al pueblo. Ujú. Y el pueblo lo entiende así, y los sabios de Israel lo entienden así, y por eso hoy tenemos el texto resultante. Por lo tanto, hasta el siglo X, pensando y considerando lo que los estudios dicen, que es cuando nace la escritura en Israel, la transmisión oral y la escrita se iban manteniendo a la par, ¿no? Entonces, alguien tal vez pronunciaba los oráculos. En el caso de Jeremías, Jeremías pronunciaba sus oráculos y tenía su secretario Baruch, ¿verdad? Tenía su secretario Baruch, que era muy probable que pusiera por escrito los oráculos que el profeta Jeremías mencionaba. Entonces llegó un momento en donde ya iba de la mano, ¿verdad? Ya iba de la mano tanto lo que se decía de manera oral y alguien lo ponía de manera escrita. Un ejemplo típico para entender cómo sucede esto, ¿verdad? Es el tema de los oráculos proféticos, ¿verdad? Los oráculos proféticos. Los oráculos o los mensajes de los profetas, que también se puede llamar así, insisto, al principio eran de manera oral, ¿verdad? De manera oral. Tal vez esto está muy claro en el profeta Oseas, el profeta Amós. Y entonces los discípulos, perdón, los profetas tenían sus discípulos, ¿verdad? Tenían sus discípulos. Y eso se le conocían como la escuela de los profetas. Y a los discípulos les llamaban los hijos de los profetas. Eran personajes que la verdad poco sabemos de ellos en cuanto a sus nombres, pero que estaban tan cerca del profeta que llegó un momento que hablaban incluso como el profeta y pensaban como el profeta y hablaban como el profeta. Entonces, cuando el profeta decía algo en nombre de Dios, ¿verdad? Los discípulos lo ponían por escrito. Ujú. Pero al mismo tiempo los iban interpretando, iban diciendo, bueno, el profeta dijo esto, ¿verdad? Pero creo que lo que quiso decir era esto y lo ponían por escrito y lo actualizaban, generando de este modo nuevos textos y a la vez nuevas interpretaciones orales.
El ejemplo clásico de esto, que no es para nadie desconocido, al menos en el mundo eh, de las ciencias bíblicas, por los que nos gusta el tema de las Sagradas Escrituras, es que el libro del profeta Isaías, ¿verdad? Que nosotros conocemos, es un libro que fue escrito en tres, al menos, por lo menos, en tres momentos diferentes. Que es un libro que no lo escribió el profeta Isaías histórico, sino que la primera parte lo escribe el profeta histórico, el profeta de carne y hueso, el que se llamaba Isaías. Este, pero la segunda sección se escribe muchos años después de que el profeta ya muere, ¿verdad? Ya ha fallecido. Y se escribe una segunda sección en nombre del profeta Isaías, ¿no? Después de mucho más tiempo, y esto es después del exilio babilónico, se escribe una tercera sección, ¿no es cierto?, que es otros discípulos de la escuela del profeta. Un profeta que ya murió hace muchos años atrás, pero que esta tercera sección se escribe en nombre del profeta. Entonces, esta forma, queridos alumnos, que se tenía en la antigüedad era muy común, ¿verdad? Para nosotros quizás puede ser raro que eso suceda, pero en la antigüedad era muy común que las personas escribieran en nombre de sus propios maestros y esos textos adquirían el renombre, adquirían la fuerza y la autoridad para ser considerados dentro del texto del profeta. Y entonces llegamos ya a la transmisión escrita, ¿verdad? No tenemos muy claro, queridos alumnos, estos procesos de transmisión oral. Pero lo que sí sabemos es que estas tradiciones se fueron conservando de una manera interesante, ¿verdad? Hasta que, insisto, los sabios de Israel lo ponen por escrito. Que eso fue, diríamos, lo más ah, seguro posible, ¿no? Como para que no se pervirtiera el mensaje. Y entonces viene lo que es el tema de la transmisión escrita. La historia de la escritura, queridos alumnos, conoció en la antigüedad momentos cruciales. No solo hablando de Israel, no estamos hablando de Israel. Israel, insisto, como les dije anteriormente, es un pueblo joven que se inserta dentro de ya culturas muy desarrolladas, ¿va? Pero que lo que hoy nosotros tenemos como escritura, ¿no? Eh, hoy fíjense, ha evolucionado un montón. Nosotros antes íbamos al colegio, ¿verdad? Y llevábamos papel y lápiz, ¿no? Este, y, y hoy los chicos van al colegio y llevan la computadora, ¿no? Ya no se complican más escribiendo, sino llevan la computadora a sus aulas de clase. Sigue evolucionando este tema, ¿no? No sé qué va a pasar dentro de 50 años, no sé cómo vamos a escribir, pero estos procesos naturales, ¿no es cierto? Evidentemente pasaron lo mismo en la antigüedad. Así que la historia de la escritura conoció en la antigüedad momentos cruciales para la correcta y fiel transmisión textual de los libros conocidos por entonces. ¿Cómo poner en palabras, en caracteres, ¿verdad? ¿Cómo poner en caracteres esto que es oral, que no se mira, que solamente se escucha el sonido fonético de las palabras? Así que bueno, fue y ha sido un proceso a veces lento, a veces más apurado, a veces más atropellado, diríamos, el proceso de la escritura. Y el primer proceso de crisis, si podemos llamar así, o de momento crucial, fue los materiales que se usaron para escribir, ¿verdad? Los materiales que se usaron para escribir.
Se cree que los materiales más antiguos que se tienen de escritura son aquellos que se ponían en piedra, ¿verdad? En piedra o en tablillas de cerámica, ¿verdad? En tablillas de cerámica. Hoy los arqueólogos han descubierto un montón de textos antiguos de otras culturas en tablillas de cerámica. Muy pocos se han encontrado de piedra en piedra, ¿no es cierto? Escrito en piedra eh, textos. Eh, Hasta donde se sabe, y al menos hasta donde da mi conocimiento de lo que yo he leído, no se ha encontrado ningún texto bíblico de los que nosotros consideramos como de la Biblia, ni en piedra ni en tablilla. No hay una tablilla en arcilla que esté el Salmo 23, por ejemplo. No, no lo existe. Este, Pero no dudemos de que esos estadios de escribir en estos materiales era muy factible. Cuando nosotros leemos el relato del Éxodo, por ejemplo, encontramos que Moisés recibe de parte de Dios las ordenanzas en tablas de piedra. Entonces, eh, y que fue lo que Moisés quiebra y demás. Pero no se encuentra en lo absoluto, ¿verdad? No tenemos ninguna prueba en piedra o en tablilla de arcilla sobre un texto sagrado. Lo que sí tenemos son textos sagrados en papiro, ¿verdad? Recuerden que el papiro, como dijimos en una clase, era usado de parte de un elemento natural de las cañas que se daban a la orilla de los ríos, ¿no? Y ahí era un material para escribir. Pero no duraba mucho, dijimos, ¿verdad? Porque si esos papiros se mantenían en lugares húmedos y principalmente en las regiones de, de Palestina, Judea, eran ambientes muy húmedos, pues se terminaban descomponiendo los escritos. Así que bueno, fíjense que pasa del papiro, del material de piedra o de arcilla, pasa al papiro. Como el papiro a veces no es muy práctico, entonces se pasa al pergamino. Y como dijimos, el pergamino, pues viene siendo la piel de los animales. Entonces, el primero era qué material se usó para conservar esos escritos, ¿no? Y como dije, si alguien escribió algo de la Biblia en tablas o en piedra, no tenemos nada. Los papiros que se han encontrado, ya vamos a hablar un poco acerca de los rollos del Mar Muerto. Bueno, hay muchos textos sagrados que están en esos materiales. Bueno, un segundo momento crucial fue el sistema de encuadernación, ¿verdad? Porque evidentemente eh, eh, no era muy práctico andar cargando, imagínense tener que escribir todo el Deuteronomio, por ejemplo, 30 y tantos capítulos son en tablas de piedra o en tablillas de arcilla. Imagínense andar cargando por todos lados ese esas piedras, ¿no? No era nada práctico. Por eso se elige el sistema del papiro o del pergamino. Luego, aun cuando nosotros este, vemos el tema de decir, bueno, los papiros o los pergaminos se unían para hacer un largo, ¿verdad? Un largo pergamino. Pues llegó un momento que tampoco era práctico, porque imagínense tener que identificar Isaías 27 o Isaías 30 y capítulo 30, y tener que desenrollar todo el rollo, ¿verdad? Pues llegó un momento en que no fue nada práctico. Y entonces se pasa del rollo, ¿verdad? Todo ese material de papiro pergamino se enrollaba, por eso se llama rollo, se enrollaba. Y como tampoco era práctico andar cargando el libro del profeta Isaías, imagínense, 60 y tantos capítulos, como no era nada práctico, entonces se pasa al sistema del libro, ¿verdad? O al códice, que el códice no es otra cosa más que lo que ahora nosotros
tenemos, ¿verdad? Esto es un libro. Entonces, uno puede escribir por ambas caras, ¿no? Hoy nosotros tenemos nuestra Biblia, la traemos, tenemos 66 libros en en un solo libro, diríamos, y entonces ya es muy práctico para nosotros. Ya podemos llevar nuestra Biblia a cualquier lado. El tercero, el tipo de letra, ¿no? Se pasa de la transición de los caracteres paleohebreos a los cuadrados, que es la escritura que hoy más o menos se tiene, y para esto están los especialistas, o de los caracteres griegos unciales, letras grandes, mayúsculas con las que se escribe el Nuevo Testamento, a las letras en minúscula, ¿verdad? Las letras en minúscula y con otros caracteres. Bueno, este dato es para que ustedes vean que estos momentos cruciales también afectaron al texto sagrado. También afectan y afectaron la manera en que se tuvo que escribir, ¿verdad? O poner por escrito en cualquiera de estas formas lo que Israel fue desarrollando a través de los siglos. Y entonces llegamos a este punto, ¿verdad? Donde decimos que Israel era un pueblo que conservaba fielmente, porque, insisto, la capacidad de memoria en el antiguo Medio Oriente es muy diferente a la occidental, vuelvo a repetir, ¿verdad? Entonces, Israel era un pueblo que trató de conservar fielmente y de forma oral todos los acontecimientos que le iba sucediendo en el caminar por su historia. Pero, como dije, cuando ellos tienen contacto con las grandes culturas mesopotámicas, sobre todo la cananea, que es cuando Israel toma posesión de la tierra prometida, la tierra de Canaán, que se le llama, ¿verdad? Se deja influir por las culturas cananeas, las fenicias, las egipcias, eran las potencias en ese momento que Israel estaba a merced de todos ellos. Y específicamente durante el periodo de la monarquía israelita, estamos hablando de Saúl, de David, de Salomón, fue cuando empezó a tomar forma de una manera seria y en todo su apogeo la literatura escrita. Porque, insisto, vean, lo que está aquí en rojo, podríamos llamarlo nosotros como como Judea, como Palestina, como Canaán, lo que está en verde. ¿Va? Aquí está Egipto, aquí fue Alejandría, el norte de Egipto, que jugó un papel muy importante, aquí está la península del Sinaí. Todo esto, que eran las áreas de los pueblos mesopotámicos, ¿no? Terminan o han desarrollado su propia escritura. Entonces, cuando Israel conquista esta tierra, pues se ve influido por todas estas culturas. Recuerden que Salomón se abre, ¿verdad? Salomón es el rey que se abre al mundo y estrecha lazos internacionales con un montón de naciones, eh, principalmente de Etiopía, que hace que todo ese intercambio que se tiene, no solo de mercancías, sino de conocimiento, de costumbres, de ideas, termine siendo decisivo al momento de plasmar en algún material, pues todas estas historias que nosotros ahora conocemos. Cuando hablamos entonces, hermanos, para hacer el resumen de la forma en que se transmite, primero debemos saber, ya lo expliqué, pero solamente es un resumen, la escritura cuneiforme mesopotámica se realizaba en tablillas de arcilla. Insisto, en algunas otras culturas eran en tablas de piedra. Nada se sabe sobre lo ocurrido en el momento en que Israel se pasa del uso de la tablilla al empleo del papiro porque no tenemos ninguna constancia de eso. Luego hay la transición del papiro al pergamino, es decir, tuvo lugar a comienzos del periodo persa, ¿verdad? Bajo el imperio persa, y estamos hablando del exilio babilónico, ¿no? A finales del exilio babilónico, coincidiendo con los inicios del proceso de canonización de la literatura bíblica. Voy a saltarme esto porque si no entraría en algo que lo voy a explicar en la siguiente clase. Así que, como se empieza a escribir cosas que el pueblo sabe que van a ser normativas, pues tienen que ponerlas en un material que perdure más. El papiro no les está ayudando. Ujú. Y entonces lo pasan al pergamino.
¿verdad? Al pergamino, que eran los cueros de los animales, que duraba mucho más. Luego tenemos el rollo o el volumen, ¿no? Que es la escritura en volumen o en rollo de papiro. Era mucho más cómoda que andar trayendo, como dije, todas las tablillas de barro, ¿no? Nadie quería cargar todo el Pentateuco en tablillas. Sin embargo, el papiro se deteriora con el paso del tiempo, sobre todo en las regiones húmedas. En la época anterior al exilio, ¿verdad? En la época anterior al exilio, los rollos eran generalmente de papiro, ujú, conforme al uso egipcio. ¿Por qué los egipcios usaban el papiro? Porque Egipto es seco, el ambiente es seco, ¿verdad? El medio ambiente es seco. Entonces, eso hacía que los papiros tuvieran mucho mayor tiempo de duración, pero no en la Palestina. La Palestina era más húmeda. Así que en el periodo persa, los judíos adoptaron la lengua y la escritura aramea, ¿sí? Que ese es uno de los idiomas, no la totalidad, pero es uno de los idiomas que aparecen en el texto sagrado. Por entonces se generalizó la escritura en pergamino y se hizo obligatoria para las copias de los libros bíblicos. Así que los escribas, que ya para ese tiempo empezaron a funcionar, ya estaban en su pleno apogeo, los escribas, pues empezaron a poner o a transcribir o a copiar los textos ahora en pergamino. Un ejemplo de esto, hermanos, es esta imagen que aparece en sus pantallas. No sé si ustedes han escuchado hablar del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, ¿no? En las cuevas de Qumran. Bueno, no voy a hablar mucho de eso ahora porque hay una clase que hablamos sobre los rollos del Mar Muerto. Bueno, lo que se encontró en las cuevas del desierto egipcio fueron estas vasijas de cerámica, ¿verdad? Tipo estas vasijas de cerámica, en donde se encontraron dentro de ellas muchos de estos documentos, ¿verdad? Muchos de estos documentos, eh, algunos en muy buen estado, algunos en peor estado, ¿verdad? Y entonces cuando se encuentran estos rollos, que se le conocen como los rollos del Mar Muerto, entre otros, ¿verdad? Que ese es el que quiero solamente comentar con ustedes, es el que aparece acá, ¿no es cierto? Que es el libro, o el rollo, perdón, el rollo del profeta Isaías. Lo que está aquí abajo es el rollo, fíjense, la transcripción que se hace, que se mantuvo del profeta Isaías. Este, este ejemplar está en este lugar que se llama el Santuario del Libro en Jerusalén, que gracias al descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, se erige un monumento, se erige un lugar para conservar estos documentos que son valiosísimos. Y aquí ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llama esta forma? Ya me voy a acordar. Si se dan cuenta, aquí donde está mi mouse, eh, ya me voy a acordar. Está una copia del libro del profeta Isaías. El original no está, hermanos, el original está guardado con no sé cuántas bóvedas y cuántas cosas. Está guardadísimo el original del profeta Isaías. Fíjense cómo ¿cómo se llama? Este rollo mide alrededor de 7 metros, 7,6 metros. Y tiene de largo, evidentemente, 7,6 metros de largo y tiene alrededor de 2000 años de antigüedad. Y, por eso es que este, este documento es muy valioso, porque resulta que este documento, que es la copia más antigua que tenemos, no es el original del profeta Isaías, ¿eh? Esta es una copia de alguien que escribió de otra copia, de otra copia, de otra copia. Pero este es el más antiguo, ¿verdad? Es el más antiguo. Y entonces el más antiguo, los especialistas dicen que dice lo mismo que nosotros leemos en nuestras Biblias.
Eso es maravilloso, hermanos. Eso significa que la transmisión del texto bíblico ha sido fiel, ¿no? Que ha sido fiel. Bueno, y finalmente terminamos con el códice, ¿verdad? Cuando alguien dice, bueno, también imagínense cargar esos rollos entre 7 metros, 12 metros, que eran algunos rollos que llegaban a medir de largo, dijeron, bueno, no es nada cómodo, vayamos al códice, ¿verdad? Y otro elemento que no, que aparte de que era incómodo andar cargando por todos lados el tema del rollo, era pues el costo que esto tenía, ¿verdad? El rollo que les enseñé solo se podía escribir una de sus caras. Y esto hacía que se necesitara muchas pieles de animales para escribir, y eso lo hacía muy costoso. Era muy caro, muy costoso en la antigüedad escribir. Fíjense que para escribir se necesitaba la piel de la oveja, y esta piel de oveja debería tener entre 60 y 80 centímetros. Y para escribir algo en un rollo de 12 metros, por lo mínimo habría que matar 20 ovejas. 20 ovejas. Más aparte, pagar, hay que pagar esas 20 ovejas, ¿verdad? Hay que pagar esas 20 ovejas. Así que los escribas no podían equivocarse tan fácilmente. Había que pagar las 20 ovejas y luego había que pagar todo el proceso de curación de esas pieles para que fueran aptas para escribir. Y luego conseguir la tinta, que en ese tiempo tampoco crean que era muy, muy sencillo conseguir. Así que como el rollo era impráctico en muchos sentidos, se pasa al códice, y que no es extraño que el rollo cayera progresivamente en desuso, ya no se usa más el rollo, y se sustituye por el códice. En un principio se hacía con hojas de papiro y luego se hizo con pergamino. Y tenemos hoy los famosos códices que contienen la Biblia, y ya voy a hablar de ellos en otra clase, que tiene que ver la Biblia griega o la Septuaginta. Está el código alejandrino, que tiene 2 columnas por página. El código o el Códice Vaticano tiene 3 columnas, y el código sinaítico tiene 4 columnas. Entonces, eso evidentemente utilizaban por ambas caras, ¿verdad? El hecho de escribir, y eso hacía pues mucho más práctico, mucho más económico poder transcribir el texto bíblico. En nuestras Biblias, por ejemplo, tiene 2 columnas, ¿no? Por cada cara de la hoja. Y en términos gráficos, esto sería, hermanos, ¿verdad? Pasamos de las tablillas de arcilla, ¿no? Los caracteres, principalmente los egipcios usaron los jeroglíficos como sistema de escritura, ¿verdad? Luego empieza el pueblo judío a utilizar los caracteres paleo-hebreos, y finalmente terminan con una escritura cuadrada. Se pasa del papiro al pergamino, y del pergamino al libro o al códice, como quieran llamarlo. Ujú. Por eso, cuando ya hemos analizado entonces este proceso que tiene la escritura como tal, ¿verdad? Pues llega el momento en que entramos en juego nosotros y decimos, bueno, ¿y ahora cómo voy a leer algo de un idioma que no es el mismo? ¿Cómo voy a leer algo de un idioma que nosotros no tenemos la mayor eh, este, idea o noción? Y entonces viene aquí el tema de la traducción, de la traducción. Todo esto es muy lindo, pero si nosotros teníamos que leer voy a poner un ejemplo, si tuviésemos que leer una obra en chino mandarín, no entenderíamos absolutamente nada, tendría que traducirse al español, ¿verdad? Una gran mayoría de las personas, y yo creo que sí, una gran mayoría, jamás hemos tenido en nuestras manos la Biblia en su lengua original. Y como siempre digo,
Pues aunque la tuviéramos, ¿verdad? Aunque tuviéramos el libro del profeta Isaías frente a nosotros, no sabríamos absolutamente qué dice. O sea, para nosotros sería nada útil, porque no sabríamos qué dice. Y lo único que entonces hemos tenido, o la forma en que nosotros hemos conocido lo que dicen esos escritos que fueron escritos, válgase la redundancia, que fueron escritos en otra lengua, pues es a través de las traducciones o de las versiones de la Biblia. Esto se debe a que los idiomas originales en que fue escrita ya no son conocidos remotamente por nosotros, al menos por la forma en que se hablaba en ese entonces. ¿Cómo hablaba Abraham? No sabemos, hermanos. A veces uno piensa que Abraham o Isaac o Jacob hablaban como un mexicano, como un argentino, como, qué sé yo, como un alemán, no, no sabemos, no sabemos. La Biblia fue escrita en un idioma particular, ¿verdad? Pero que evidentemente para nosotros ahora ya no es conocido. Entonces, nosotros dependemos muchísimo de las traducciones de la Biblia para conocer de Dios. Vuelvo a repetir, yo tengo una Biblia en hebreo del Antiguo Testamento, tengo una Biblia del Antiguo Testamento. Dije, a ver, ¿qué voy a encontrar acá? No encontré nada, hermanos. No, no entendí absolutamente nada porque de hebreo no sé. Entonces, fíjense cómo hemos venido de una manera muy así, decimos aquí en Argentina, a los tumbos, a los palos, de todo este proceso que se tuvo, ¿no? De cómo empieza a forjarse. Ya en las siguientes clases vamos a ir aterrizando mucho más específicamente, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pero vean cómo todos estos procesos, ¿no? Naturales que tienen que ver con una situación de la escritura, de los materiales, de los caracteres que se van a utilizar para transmitir las ideas que se planteaban de manera oral, cómo todos estos procesos de escritura, de asimilación, de poner por escrito lo que los antiguos venían trayendo en la memoria colectiva, que todo eso se plasma ya en un documento, llámese papiro, llámese pergamino, llámese tablillas de arcilla, llámese códice, como ustedes gusten y manden. El tema es, ¿y ahora cómo entendemos nosotros eso? Y por eso es que nosotros necesitamos las traducciones de la Biblia. Llamamos traducción cuando el texto bíblico ha sido traducido de las lenguas originales o de alguna otra lengua a nuestra lengua, ¿no? A nuestra lengua. Dicho sea de paso, debemos aclarar que no existen documentos originales de ningún libro de la Biblia. No hay ningún autógrafo. Es decir, no tenemos el original que el profeta, no sé, Sofonías, por ejemplo, escribió. O este, o Salomón, o David, o qué sé yo. Incluso las de Pablo, póngale, que son más recientes. No tenemos ningún documento original de la Biblia. De la misma manera que tampoco existen documentos originales de ningún texto escrito que pertenezca al largo periodo durante el cual la Biblia se escribió. Es decir, no solamente no tenemos textos bíblicos originales, sino de otras culturas, de otras civilizaciones, de otras grandes obras que hoy nosotros, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, escrita por Homero, ¿no es cierto? No se tiene el original. Lo que tenemos son copias de copias de copias de copias de copias y de copias. Eso es lo que tenemos. Esto debido a que los materiales tan frágiles en los que se escribieron los libros sagrados, si es tablilla, alguien cometió un accidente, ¡guau!, cayó, quebró, ¿no? El papiro lo llevaron a un ambiente húmedo, cuando se dan cuenta se echó a perder, se deshizo. El pergamino finalmente termina igual, corrompiéndose. Y así que pasan por un proceso de descomposición acelerada. Bien, para nosotros es muy importante entender, queridos alumnos, que en la medida en que nosotros podamos acercarnos al mundo de las traducciones bíblicas,
va a ser mucho mayor comprensible nuestra, va a ser mucho mayor fácil, perdón, o va a ser mucho más fácil, perdón, va a ser mucho más fácil nuestra comprensión del texto bíblico, ¿verdad? Del texto bíblico. Este autor mexicano, un gran teólogo latinoamericano, mexicano, don Edesio Sánchez Cetina, un reconocido él, este, he tenido la oportunidad de participar en varios de sus cursos. Él dice que la traducción es una tarea de aproximación. Cuando veíamos un curso sobre este tema de las lenguas originales de la Biblia, él nos platicaba y nos decía que cuando uno traduce, ¿verdad? Porque él es un traductor también de la Biblia, cuando uno traduce, uno se trata de aproximarse al sentido original con que se dijo la palabra, pero no siempre se logra. No, lo cual significa que no es posible siempre reproducir fielmente lo que el texto bíblico dice en su lengua original en una lengua diferente a ella. Me pasa aquí, por ejemplo, en Argentina, muchos hermanos que vienen de Alemania, ¿no? Que tienen son descendientes de alemanes, hablan alemán y demás, y en muchas ocasiones me quieren decir algo, o un chiste, por ejemplo, me dicen, pero es que en español no rima, o sea, no te lo podría decir porque si yo lo digo en alemán, todo el mundo que habla alemán se va a reír, pero si yo quiero traducírtelo, no combina, me dicen, no sabría cómo decirlo. Porque evidentemente, hermanos, cuando nosotros nos educamos en un idioma, en nuestra propia lengua materna, bueno, nuestra lengua materna está sujeta a los factores lingüísticos, semánticos, fonéticos, redaccionales, sintácticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero que vuelvo a repetir, no fueron los con los que se escribe el texto sagrado. O sea, Jesús no habló español, ¿no? Por ejemplo. Pablo tampoco habló español ni alemán. Pablo hablaba el griego koiné. Jesús hablaba arameo, ¿verdad? Entonces, cuando uno escucha hablar, no sé si les ha pasado, cuando uno escucha hablar a otra persona, ya es incluso chistoso, ¿no? Escucharle. Me pasó, me pasó que un día fuimos a Paraguay con unos amigos. Y íbamos en un taxi, ¿no? Y el taxista dice, paraguayo él, y dice, tengo que cargar nafta, gasolina. Bueno, dale. Y vamos platicando con él y todo, ¿no? Y me da risa porque cuando él se baja, ¿verdad? Se baja, le digo a mis amigos, che, qué raro hablan los paraguayos, ¿viste? Qué chistoso, bien cantadito los paraguayos hablan. Se escucha raro como ellos hablan. Cuando se sube el taxista, ¿viste? Platicando me dice: ¿Y vos de dónde sos?". Le digo: "Yo soy mexicano". "Vos sabés que los mexicanos hablan bien chistoso", dice. Dice: "Hablan bien raro los mexicanos". Yo le dije: "Qué increíble", ¿viste? Para él, su forma de hablar no era rara, era lo más normal del mundo. Los raros éramos como hablábamos los mexicanos. Y para mí hablar como mexicano o como argentino, como sea, es lo más normal, ¿no? Bueno, eso pasa al momento de acercarnos al texto bíblico. Por eso bendigo a Dios por las traducciones que tenemos de la Biblia, ¿no? Ya vamos a hablar acerca de eso. Entonces, la traducción siempre tiene una tarea de aproximación. No hay Biblia que uno dice, esta es la Biblia fiel, es la Biblia perfecta y esta es la Biblia que no contiene ningún error. Porque cuando uno, insisto, traduce de una lengua original, en este caso del griego koiné, del arameo, del hebreo antiguo, a una lengua como la de nosotros, que usamos otras palabras, otros significados, no siempre se tiene la fidelidad de lo que quiso decir el texto. Entonces, dice, mira, no te lo voy a decir como sonaría, pero más o menos te voy a plantear lo que puede decir. Y eso es lo que se hace en las traducciones de la Biblia. ¿Mm? Por eso la traducción tiene ciertos límites.
Por lo tanto, una traducción es considerada mejor cuando logra aproximarse lo más posible al sentido original o fuente. Por eso siempre le recomiendo a mis alumnos que cuando ustedes estudien la palabra de Dios tengan varias traducciones en su escritorio. Ujú. Tengan varias traducciones. Ya les voy a explicar cuáles son algunas que a mi juicio creo que pueden ser no las perfectas, no las únicas, no las que uno dice esta no tiene ningún error, pero sí las que son más honestas, las traducciones más honestas de la palabra. Ujú. Así es que no se espanten o no se escandalicen si ustedes leen en una Biblia, por ejemplo, una traducción, Reina Valera, algo, y cuando van al mismo texto en NBI, por ejemplo, dicen, lo cambió, ¿no? Entonces, como está cambiado, es una traducción adulterada. No, no, en lo absoluto, en lo absoluto. Yo recuerdo que hace algunos años, estando en México, en uno de los concilios que tenemos en la iglesia, se estaba debatiendo ese tema, ¿no? Porque nosotros como Iglesia de Dios Séptimo Día, no sé en algunos otros países, pero al menos en México, la única versión oficial para leer la Biblia era la Reina Valera y estaba por acuerdo conciliar, ¿verdad? No se podía leer otra Biblia porque nosotros creíamos que la única que era la fiel y la que era Reina Valera, 1909. Luego cambiaron y dijeron: "No, no, no, sigue siendo Reina Valera, pero ahora la que es la mejor es la 1960". Y entonces, cuando se empezó a estudiar todo esto, ¿no? Y se dieron cuenta el tema de las traducciones, empiezan a surgir otras traducciones. En el mundo evangélico, una de ellas fue la NBI. Entonces, hay casos, ya vamos a ver, insisto, no ahora, en otros momentos, que, que hay algunos casos, por ejemplo, que la Reina Valera tiene y cuando uno va a la NBI ya no tiene. Entonces decían, no, esa Biblia está mal porque ya le quitó a la palabra de Dios. Incluso la condenaban y la satanizaban y decían que era una traducción mala porque le estaba quitando la palabra de Dios y Apocalipsis dice que todo aquel que le quite o le ponga las palabras que será quitado y desechado. Pero realmente, hermanos, en aras de ser muy honestos y demás, debemos reconocer que estamos equivocados pensando que una traducción es la mejor sobre otra, ¿no? Y que es la perfecta y la que no tiene ningún error. Porque como dijo don Edesio Sánchez Cetina, la tarea de la traducción es aproximación, ¿no? Uno solo se aproxima. Es como si yo hoy en día, no viéndonos en los términos antiguos, pero por ejemplo, si yo les digo a ustedes, tapen la pichancha esa que está en casa, tapen la pichancha que está en casa. ¿Qué pensarían ustedes que les estoy diciendo? Y hablamos español, ustedes y yo, hablamos español. Entonces, ustedes dicen, la verdad que no tengo ni idea qué es eso, qué quieres que te tape? O sea, entonces tengo que traducir la palabra, tengo que cambiar la palabra como para darle el sentido, ¿no? Como para que más o menos, digo, es esa cosa que está en el suelo, ¿no es cierto? Que le pones una tapa encima y que por ahí se va el agua. Ah, la tarja, ¿no? La tarja. O ¿cómo le dicen en otros lados? La rejilla. Fíjense, pichancha, tarja, rejilla. Fonéticamente se escucha distinto, ¿no es cierto? Si usted la escribe, se escribe de manera diferente, pero es lo mismo, solo que se necesita darle otras formas y otras maneras, dependiendo dónde nosotros nos desarrollemos para que se pueda entender lo que quiero decir. Pasa exactamente con el texto bíblico. ¿Mm? Pero sucede algo muy lindo en este caso, ¿no? Voy a poner rápido este ejemplo, que son los ejemplos de autores, obras clásicas, ¿verdad? De autores como de César, Platón, Aristóteles, Tucídides.
Tucídides, perdón, Herodoto, Sófocles, Tácito, Plinio. Ellos escribieron obras, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner Sófocles. Sófocles escribe una obra, ¿cuándo fue escrito? En el año 400 antes de Cristo. No se tiene el original, ¿eh? La copia más temprana de esto, hermanos, que se tiene de Sófocles es en el año 1000 después de Cristo, 1400 años después, se tiene la copia más temprana. Las copias que se desarrollaron entre el 400 y el 1000, no hay ninguna. Se tiene la que está datada en el año 1000. ¿Cuánto pasó de tiempo entre que se escribió y hay la copia más temprana? 1400 años, ¿no? ¿Cuántos números de copias hay? 100. ¿Qué es la más, hermanos? Bien, es la que tiene más números de copias en el mundo, la de Sófocles. Aristóteles escribe en el 300 antes de Cristo, la copia más temprana, 1100. ¿Cuánto pasó? 1400. ¿Cuántas copias existen actualmente? 5. De César 10, de Platón 7, de Tucídides 8, Herodoto 8, de Tácito 20 y de Plinio el Joven 7. Vean cómo esta forma de transmisión, de ir copiando estas grandes obras, a la fecha no existen muchas un número de copias de ellas, ¿no? Pero ahora vean los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, por ejemplo. El papiro de John Rylands, ¿no? Que es el más antiguo, es un papiro, no recuerdo ahora en qué museo está, fue escrito en el año 90 de la era cristiana. Ad Dominus, la A es Ad Dominus, es una frase latina que significa tiempo del Señor, la época del Señor. No lo llamamos después de Cristo, ¿ok? Después de Cristo. Bueno, en el año 90, ¿verdad? Se escribe una pequeña porción del Evangelio de Juan. Del Evangelio hay un manuscrito chiquitito que es valiosísimo, pero imagínense del año 90 que dice exactamente lo mismo que nosotros leemos en nuestras Biblias, ¿verdad? Y la primera copia más temprana que se tiene de ese fragmento del Evangelio de Juan es la del 130. ¿Cuánto pasó? Solo 40 años. Fíjense, las otras pasaron 1000 años, 1400 años. El Bodermeier también es un fragmento de la escritura del año 90. La primera copia está entre el 150 y 200, pasaron 110 años. El Chester Beatty del año 60. La copia más temprana que se tiene es del 200 y pasaron, perdón, aquí está mal el dato, pasaron 180 años. El Código Vaticano, ¿verdad? Que es materiales que se escriben entre el 60 y 90, pero la primera copia que se tiene es del 365 y pasaron 265, igual que el Sinaítico en el 350 y pasaron 290 años. Es decir, en un lapso de tiempo muy corto, tenemos textos fidedignos de la palabra de Dios que hacen pensar de manera irrefutable que lo que nosotros estamos leyendo al menos son textos de las copias más antiguas que se tienen. Y eso hace que nosotros estemos leyendo, tal vez en una probabilidad muy alta, los textos originales de las Sagradas Escrituras. El autor McDowell decía: tenemos más de 24,000 copias de manuscritos de porciones del Nuevo Testamento en existencia hoy en día. Ningún otro documento antiguo aún comienza a acercarse a estos números y certificaciones. ¿Vieron? El de Sófocles tenía 100. Nosotros tenemos 24,000 copias de manuscritos. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea de Homero es el segundo que tiene solamente 643 manuscritos. Imagínense, 643 manuscritos. En comparación al vasto número que tenemos. Ahora, en una especie de gráfica, vean esto muy interesante. Partimos del año 1 pensando, ¿no es cierto? El año 1 después de Jesús. Aquí nace el Señor Jesús, donde está mi mouse.
Jesús hace su ministerio, nace, hace su ministerio, etcétera. Bueno, en este cuadrito se suscita todo lo que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? En estos años, primer siglo. Primer siglo de nuestra era, se suscitan todos los textos de Pablo, de Juan, de Mateo, etcétera, ¿no? Bueno, de estos, de estos escritos, ¿verdad? No tenemos ningún original, ninguno en lo absoluto. Solo tenemos, ¿cuántas? 24,000 copias de manuscritos de estos originales, que han pasado 2000 años, más de 2000 años, en nuestras Biblias modernas. Las Biblias modernas son traducidas de los manuscritos más antiguos existentes. Ya les puse el ejemplo, ¿verdad? Son los que están más cercanos acá, siglo primero, siglo segundo. Muchas de ellas son del 100 al 300 después de Cristo, ¿verdad? En este espacio aquí, donde está mi mouse. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Pues que la mentira que se dijo a través de la película del Código Da Vinci, que fue muy famosa, de Dan Brown, donde decía que Constantino fue el que eligió los textos, ¿no es cierto? Que fue la Iglesia Católica Apostólica Romana los que eligieron qué libros son inspirados y demás. Eso es mentira, porque todos esos manuscritos de los cuales nosotros hablamos vienen mucho antes de Constantino o de cualquier otro poder político religioso. La Iglesia imperial nace con Constantino, es decir, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Así que no le debemos a Constantino ni a la Iglesia romana la determinación de qué libro fue sagrado y qué libro no fue sagrado. Es una mentira. Todos estos manuscritos que se han encontrado son anteriores al siglo IV, ¿verdad? Entonces están entre el siglo I, II y III de nuestra era. Y eso hace confiable que lo que nosotros hoy estamos leyendo son de los manuscritos más antiguos que se tienen en existencia. Y bueno, solamente para terminar este apartado que he querido hacer con ustedes, viene un poco el tema de la crítica textual, que es lo que yo les decía en la clase de ayer. Sabemos que el texto original de la Biblia es inspirado por Dios. Eso creo que a nadie nos queda duda. Espero que nadie tenga duda. Desafortunadamente, no tenemos el texto original esa. No lo tenemos. Solo tenemos copias de copias y miles de copias. Y la mayoría de ellas son de varios siglos más tarde que el texto original. La mayoría de ellas. En aquellos tiempos no existían imprentas ni fotocopiadoras. La única manera como se podía copiar un libro era escribiendo todo a mano. Ya vimos que era un tema costoso y muy laborioso. Pero cuando uno copia un texto a mano pueden suceder errores, que es lo que yo les decía que se llaman variantes textuales. Por eso hay pequeñas diferencias entre los manuscritos. Por ejemplo, miren las diferencias que existen. Yo les decía en la clase ayer, no afectan el sentido del mensaje. En Mateo 4:20 dice, algunos manuscritos escriben, dejando las redes, ¿verdad? Las redes. Pero en otros manuscritos dicen, dejando sus redes. Entonces el copista o el escriba, por algún error o por alguna interpretación que le haya tenido, decir, no, creo que la palabra correcta no es las, sino es sus, porque lo hace más personal, porque lo hace más propio, porque lo hace de su pertenencia. Y la palabra las lo hace de una manera, eh, este, eh, de una manera impersonal, ¿no? Dejando las redes. Es muy impersonal. Pero dejando sus redes, ya lo hace más personalísimo. Entonces, vean cómo el enfoque de una palabra puede dar un sentido que el copista dijo, creo que dejar sus redes le da mucho más sentido. Pero sin tener el texto original, ¿cómo podemos saber cuál de las dos lecturas es la correcta? ¿Cómo saber lo que Mateo escribió? ¿Mateo escribió dejando las redes o Mateo escribió dejando sus redes? No lo sabemos. Pero para eso existe la crítica textual. Los escribas judíos tenían normas muy estrictas para copiar las Sagradas Escrituras.
Gracias a eso debemos que las variantes textuales solamente sean de esta naturaleza. Cada letra y cada palabra eran contadas. Si se encontraba un error en una página, la página tenía que ser quemada. Por esto, el texto del Antiguo Testamento fue conservado con mucha exactitud. Aún así, aún con todo este rigor que tenía, presenta problemas de los cuales la crítica textual va a tratar de definir y decir, creemos por el contexto de la frase que la palabra que pudo haber estado en el original es esta. A eso se llama crítica textual. En el caso del Nuevo Testamento es un poco diferente, porque sus copistas, mejor dicho, algunos de sus copistas, no todos, no trabajaban con la misma exactitud. Pero aún allí podemos decir que la mayoría de los escribas estaban muy conscientes de que estaban copiando un texto sagrado y que por tanto tenían que hacerlo con mucho cuidado. Así que estamos también ante la certeza que lo que estamos leyendo es lo más aproximado al original. De acuerdo con este autor, Julio Treul, dice, la crítica textual estudia el proceso de transmisión del texto, cómo fue transmitido este texto escrito, desde el momento en que fue desde el momento de su puesta por escrito o edición primera. Entonces, esta área de las ciencias bíblicas que se llama la crítica textual, pues se encargan de definir en cierto sentido cuál sería el sentido o la frase que se acerca más al original. Esto quiere decir que ella, es decir, la crítica textual, se encarga de reconstruir el texto tal y como aparece en el canon, del cual solo tenemos, como dije, copias de copias de copias. Es una tarea maravillosa y es seguramente interesante. Por eso la crítica textual se ocupa de la verificación y escritura e intenta darle el sentido original. Para eso va a usar otras herramientas de las ciencias bíblicas, va a echar mano de otras cosas, ¿no? Que ya iremos descubriendo en el transcurso de nuestra materia. Pero para que ustedes tengan una idea, hay una rama de las ciencias bíblicas llamada crítica textual que trata de reconstruir el texto con base en las copias de las copias de las copias de las miles de copias que existen y tratar de acercarse y decir, bueno, si la mayoría de manuscritos maneja esta palabra de las, es probable que esta palabra haya sido la original, ¿no? En vez de sus, pudo haber sido las. Muy bien, pues hasta aquí entonces, queridos alumnos, este recorrido a paso veloz de aquello que ha influido de una manera interesante en la formación de lo que ahora nosotros tenemos como texto sagrado, ¿no? Por eso les decía que la Biblia no es algo que nos haya caído del cielo, tiene su propio proceso de formación que conocerlo, lejos de hacernos dudar del texto, pues nos hace agradecer a Dios, ¿no? La preservación que ha tenido de su mensaje. Pero tenemos que estar conscientes de que mientras el factor humano exista, pues hay una tarea interesante de todos los estudiantes de la palabra de Dios que queremos ser fieles al texto bíblico, pues tratar de reconocer qué es lo que más se acerca al texto original. Para eso, al menos en mi caso, reconozco, no tendría la capacidad, no sé hablar ni griego ni hebreo, no soy experto en filología, ni nada por el estilo, pero bueno, para eso existen los estudiosos y uno va tomando su propio criterio y determinación. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas para mis hermanos o hermanas que están en la clase presencial? ¿Alguna duda? ¿Algo no quedó claro? Por favor, háganmelo saber y lo charlamos.
Adelante, hermano Edwin, creo, ¿o no? Oh, perdón, Sí, no, estaba esperando paz, mi hermano Abraham y mis hermanos. Estaba pasa, esperando a hermano. ver si algún hermano hacía la pregunta antes. Mi hermano Abraham, tomando en cuenta lo que es la crítica textual, hay nuevas versiones que han sido traducidas basadas precisamente en la crítica textual. Y una de estas es, por decirle, la Biblia textual, la cuarta edición, en donde, por ejemplo, en el libro de Marcos, capítulo 16, en la Reina Valera llega hasta el versículo 20, pero en la Biblia textual únicamente llega hasta el versículo 8. ¿Qué Ujú. tan contraproducente o qué confusión puede generar eso a un estudiante de la palabra de Dios? Es una linda pregunta, Edwin. Muchas gracias. Voy a tratar de responder. Eh, lo que yo siempre aconsejo, y lo van a escuchar muchas veces de mí, cuando ustedes quieran acercarse al texto bíblico, ¿verdad? En primer lugar, acérquense a partir de la traducción de la cual ustedes han crecido. Acérquense siempre a través de la traducción de la cual ustedes han forjado su conocimiento, han leído las escrituras, han memorizado textos de la Biblia, ¿no? En mi caso, yo he crecido con Reina Valera 60. Creo que desde tengo conocimiento, lo uso para mis devocionales, mi liturgia, manejo siempre la Reina Valera 60. Entonces, lo interesante siempre es familiarizarse con aquella traducción de la Biblia que ustedes que ustedes consideren como parte suya. ¿Por qué digo esto? Porque esto les va a permitir a ustedes, como bien lo comenta mi hermano Edwin, identificar aquellas cosas que dicen, a ver, en esta traducción que yo conozco, dice tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero cuando uno va a otras traducciones, como el ejemplo que pone el hermano, nos damos cuenta de que o se quita o se pone algunas cosas, ¿no? Se quita o se pone. Entonces, lo que yo les recomiendo siempre es que cuando ustedes analicen un texto de la Biblia, como dije en la clase, tengan en su escritorio, por lo menos, yo os recomiendo entre 4 y 5 versiones de la Biblia. ¿Qué significa esto? Significa que eh, no todas las traducciones de la Biblia son correctas. Voy a explicar el caso más notable. La traducción del mundo de las Sagradas Escrituras de los testigos de Jehová, en mi entendimiento, es una traducción falsa. Es una traducción falsa, errada, y que ellos han acomodado a su teología, Yo les digo, hermanos, por favor, no lean la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras de los testigos de Jehová, aunque se la regalen, ¿no? Porque esos vienen y te regalan la Biblia. No se las recomiendo. Lo que yo les recomiendo es que ustedes puedan tener, eh, por parte del mundo protestante, diríamos, yo recomiendo lo que es la Biblia de la Nueva Traducción Viviente. Recomiendo la traducción, la NBI, que es la Nueva Versión Internacional, y recomiendo, hasta incluso puedo recomendar lo que es la Dios habla hoy, eh, más Reina Valera, evidentemente, ¿no? Ahora, Reina Valera, yo les recomiendo que ya tengan la Biblia, la Reina Valera actualizada. No sé, la verdad que estoy perdido en ese comentario. No sé cuál es la última revisión de Reina Valera. No sé, 2012, 2010, 2000. 2020 hay una versión, mi hermano Abraham. Ah, mire, 2020 hay bueno, una versión, yo me quedé en pero los no, 60. Yo hay que muchas inconsistencias en la de 2020. Preferible claro. quedarse con la 60. Claro, por eso digo que entonces cuando ustedes tienen en su escritorio, abren todas sus Biblias y luego del mundo católico, que ya voy a decir por qué son buenas traducciones, más allá de la doctrina, más allá de eso, este, la Biblia de Jerusalén es una muy buena traducción, es una traducción francesa, ese es el problema que tiene la de Jerusalén, es una traducción francesa, pero
tiene muy buena base de crítica bíblica. Otra de ellas es la Biblia de las Américas, también es una muy buena traducción. Y hay una traducción maravillosísima en cuanto a lo que es eh, el aspecto de la literatura bíblica que se llama la Biblia del Peregrino o la Biblia del Pueblo para Todos, si no mal recuerdo, de Schockel. Es buenísima la traducción porque esa es una traducción que va a abrir espacios sobre los aspectos de la literatura. Bueno, no me meto más un poco en eso. Yendo a la pregunta que hace mi hermano Edwin, resulta que él plantea un tema que se le llama el final largo de Marcos y el final corto de Marcos, ¿no? Es lo que plantea mi hermano Edwin. ¿Por qué en unas Biblias, no es cierto? Marcos termina hasta el capítulo, hasta el versículo 18, si no mal recuerdo. 18, no, no sé. A ver, Marcos capítulo 16 termina en el versículo 8 y el otro termina en el versículo 20. Claro, entonces yo leo mi Biblia aquí, Reina Valera, ¿verdad? Y para mí el texto de Marcos termina hasta el versículo 20, capítulo 16, versículo 20. Pero en otras Biblias termina hasta el versículo 8. Bueno, eso ya lo vamos a ver nosotros cuando analicemos el Evangelio de Marcos. Cuando lleguemos a Marcos, ahí les voy a platicar todo esto. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Cuando uno mira una traducción que se le llama las traducciones honestas, ustedes tienen que buscar en el pie de página la explicación del por qué termina hasta ese versículo. Y la explicación es la siguiente. Esos versículos, ese ejemplo que se pone, es porque en los manuscritos más antiguos no aparece los versículos del 9 al 20. No aparece en los manuscritos más antiguos que se tienen. Y entonces, las Biblias honestas, hay algunas, no conozco la versión que dijo mi hermano Edwin, no la conozco, la voy a buscar, pero en las traducciones que yo les he mencionado, al final hay un asterisco que dice, estos versículos del 9 al 20 están en esta Biblia, las ponemos aquí, pero le decimos al lector o al estudiante de la Biblia que esta porción de la escritura no aparece en los manuscritos más antiguos, por eso no deben considerarse como que hubieran estado en el original. Y a eso se le llaman interpolaciones. Espero no estarlos mareando, hermanos, con tantas cosas, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando ustedes comparan las versiones, ¿no es cierto? Se dan cuenta que algunas cosas o son quitadas o son puestas, pero habría que ver la razón por la cual están. Y a eso las Biblias, como siempre le digo, las más honestas son las que nos ayudan a identificar esos detalles. Ujú. Así que bueno, como peticiones que ustedes cuando entren al tema de las versiones de la Biblia, eh, les voy a recomendar esas Biblias y vamos a poner algunos ejemplos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos? No sé, Walter y Mariela, Claudia, Noé, ¿están allí? Sí, nos estábamos fijando en la Biblia y es verdad. En la Biblia que tenemos acá, es una Biblia de Mariela, se llama Illa, creo que es el lenguaje actual. Cuando llega al versículo 10, aclara y después continúa. Nos estuvimos fijando. Claro, claro. Y entonces eso hace la crítica textual. Nos dice, bueno, este texto no aparece en las versiones más antiguas. Por eso es importante que ustedes cuando se acerquen al texto bíblico mm, manejen varias versiones de la Biblia o traducciones de la Biblia. Así que, sí, muchas gracias, no nos habíamos dado cuenta de eso. Ya Lo que vamos a pasa ver, que, ya vamos a ver un montón. Yo no me quiero meter ahora a explicar todo este tema, porque si no, vamos a necesitar 3 horas más. Pero
un poco la pregunta del hermano Edwin, ¿por qué en una dice una cosa y otra dice otra? Bueno, cada una tiene una explicación en particular. ¿Cómo logramos eso? Con varias versiones de la Biblia, con un diccionario bíblico, con un comentario bíblico, bueno, puede ser un interlineal también, que ese es un libro muy valioso, un interlineal, y entonces nos damos cuenta por qué en unas Biblias aparece esto y por qué en otras Biblias aparece lo otro. Es fascinante, hermanos. Es fascinante, es fascinante. Es recomendable en interlinear el Huesco de Hort. Es una buena versión. ¿Cuál, Edwin, perdón? Le voy a leer, dice es el de interlineal, el de Westcott Hort. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Es muy buen interlineal. De Hort es muy buen interlineal. Eso es bueno. Hay una ventaja, mis hermanos. Hay un aplicativo para Android que es de una Biblia que tiene prácticamente 30 versiones. Sí, sí. Entonces uno no puede estar, no tiene que comprar ahí la de la Biblia del oso, la del cántaro, lenguaje sencillo, nuestro pueblo, siglo de oro. O sea, le da a uno mayor variedad para poder visualizar y comparar. Sí, sí, hay un programa. Yo tenía ese programa, pero en mi computadora se echó a perder y no volví a recuperar ese programa. Pero ahí vamos a investigar un programa donde tienen todas las Biblias. Yo tenía todas las versiones de la Biblia y te las comparaba. Eso era hermoso. Hoy tengo que hacerla a la antigüita. Pero ese es el consejo que les doy. Bueno, hermanos, pues vamos a seguir charlando, que encerré tranquilos, vamos a seguir viendo en otras clases. La próxima clase vamos a entrar al proceso del Antiguo Testamento. ¿Cómo se da el proceso de formación del Antiguo Testamento? ¿Ok? Pero eso lo vemos la semana que viene. Dios los bendiga. Un abrazo. Nos vemos mañana en el diplomado. Cuídense mucho. Muchas bendiciones. Paz. Nos vemos.